Hace unos programas lo decíamos, este gobierno es un gobierno, así me acuerdo, lo dijo así Carlos Loret de Mola en una de sus columnas hace un par de semanas, decía, es un gobierno de saliva, de meras narrativas. La narrativa que se está intentando vender en este momento es que los trabajadores simplemente pelean por privilegios que ellos tienen, que son totalmente ajenos a cualquier ciudadano de a pie y que solo quieren proteger su aguinaldo o lo que sea. Y no, realmente es justo todos esos derechos los que queremos, o sea, y no solo ellos, los que queremos proteger para que no, pues el día de mañana nuestros hijos no tengan menos derechos de los que nosotros tuvimos. Hay algo que te quiero preguntar. Juana Fuentes, que es la directora nacional de la Asociación Mexicana de Jueces y Magistrados, dio una declaración en la que dijo que los trabajadores del Poder Judicial están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias. ¿Nos podrías ayudar a dibujar un escenario, en cómo se ve un escenario en el que pues, el gobierno federal se ponga cada vez más autoritario y cómo se vería la resistencia del Poder Judicial y cómo impactaría para todos los ciudadanos eso? Claro, es un tema delicado. De hecho, Juana fue la que inauguró el foro que nosotros tuvimos en La Salle, la conozco muy bien, una persona emblemática, la verdad es que con mucha presencia, mucha tranquilidad, pero gran contundencia en lo que dice, y no por ello, digo, no por nada, es justamente la que dirige esta asociación de jueces y magistrados a nivel federal. A mí me parece que esa declaración de ella es relevante en el sentido de que yo no veo beligerancia en el sentido de que haya violencia o una posición arbitraria. Más bien lo que están diciendo, oigan, lo que está en riesgo es tan serio que nosotros los que vivimos el sistema de por dentro tenemos que hacerle ver a la ciudadanía que no vamos a correr esto como borreguitos y vamos a estar pausados simplemente porque pensemos que alguien más va a tomar esa lucha. De hecho, creo que en gran medida la ciudadanía se empezó a dar cuenta de la gravedad del problema justamente porque dijeron, ¿cómo? ¿Por qué van a detener los juicios? Hoy resulta que yo llevo a lo mejor esperando 6 meses un juicio y resulta que no voy a tener la sentencia por un rato y eso me empieza a preocupar. Pero además cuando tú ves quiénes lo están hablando, aquí no cabe la descalificación de, no, pues mira, son la gente pudiente o es la gente que goza de privilegios, etcétera. No, es gente de a pie que ha dedicado su vida a fortalecer el Poder Judicial, que como ellos mismos dicen, quienes están impulsando la reforma, una de las cosas que no saben es que nunca se han parado en un juzgado. No saben cómo opera un juzgado, no saben cuáles son las carencias materiales, cuál es la acumulación de trabajo, cómo se saturan los expedientes y realmente hacen maravillas para que, pese a la carencia de recursos, hacen un muy buen trabajo. Entonces, debe ser muy frustrante para ellos decir, oye, me quiebro el lomo, hago mi mejor esfuerzo, tenemos algo que es perfectible, pero que ha dado buenos resultados, y resulta que ahora somos los villanos de la película. Oye, eso no se vale. Claro. Entonces, a mí me parece que tiene legitimidad y que los demás, que aunque no somos trabajadores del Poder Judicial, y cuando digo los demás, no solamente el gremio, la ciudadanía en general se tiene que solidarizar con quienes al final del día son nuestro último dique de protección ante lo que vemos un gobierno avasallador. Y mira, llama mucho la atención esta misma semana, no es común que los dos embajadores de los dos países con quienes nos une la más importante relación comercial, estratégica, etcétera, digan, oye, aguas con eso, eso sí va a generar un problema. Es contrario a los principios de los tratados comerciales, pero además es contrario al sentido común. Claro. O sea, ¿cómo quieren ustedes ser foco de inversión, foco de traer nuevas compañías, de traer nuevos trabajos, mejor remuneración, etcétera? Y les están diciendo, pero no te voy a proteger en el momento que haya alguna arbitrariedad. En el mundo real, las compañías ante este tipo, digamos, de agresiones, reaccionan diciendo, en México no, porque tendremos un lugar envidiable, el mejor lugar del mundo. Te lo digo de esa manera porque es la realidad. Pero hoy en día, por ejemplo, el fenómeno de nearshoring, que no existe en nuestro país, no existe, así de ese tamaño, no existe. Hoy los grandes beneficiarios se llaman Vietnam, Tailandia, Bangladesh, Costa Rica, Brasil y otros países. México, simplemente algunas migajas y algunas inversiones inerciales. Cuando deberíamos de tener un flujo de inversiones, estaba viendo, creo que CEPAL decía que el flujo de inversiones en México debería ser del orden de 50 a 60 mil millones por año, solamente por lo que sea el nearshoring. De eso no estamos recibiendo nada. Y repito que dos embajadores, incluyendo el Estados Unidos, que ha sido muy condescendiente con el presidente, le leyeron la cartilla y le dijeron, sal a declarar que esto no es viable y que nos preocupa mucho que México opte por esta vía, que es una vía autoritaria, es una vía de concentración de poder y es una vía
que va a generarnos grandes problemas aquí, pero también en nuestra imagen en el exterior. Y creo que también, o sea, preocupantemente nos comentan los voceros de este gobierno que cómo podemos aplaudir los posicionamientos de la Embajada de Canadá o de Estados Unidos, porque ellos dicen que estamos aplaudiendo el intervencionismo, ¿no? A ver, claro que tienen todo el derecho de pronunciarse, porque si hay una afectación al Poder Judicial, evidentemente habrá una afectación al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que al final de cuentas es lo que nos une y lo que nos hace la región económica más importante del mundo. Entonces, claro que tienen todo el derecho, y por ahí salió la señora Claudia Sheinbaum a decir, no, es que en Estados Unidos también eligen a los jueces por voto popular. A ver, diferencias claras. En Estados Unidos, en 30 estados aproximadamente, eligen a los jueces locales por voto popular, pero claro que hay un procedimiento muy específico para que las personas que lleguen a esos puestos tengan conocimientos, que tengan experiencia, que realmente se elija a quien vaya a hacer un trabajo ideal por la justicia, por la impartición de justicia. En México lo que se propone pues, es que la Corte, las posiciones de jueces federales, de magistrados, sean ocupados lamentablemente por gente que se dedique a hacer política, que se dedique a hacer grilla. Que ya hay unos. Que ya existen, ¿no? Pues ahí tenemos a Lenia Batres en la Suprema Corte o Arturo Saldívar, que lamentablemente por su trabajo terrible al final de su mandato en la Suprema Corte, pues prefirió mejor renunciar, ¿no? Y ahorita va a ser consejero jurídico de Presidencia y va a seguir diseñando todos los cambios que quieren hacer al sistema judicial. Entonces, diferencias claras. No es lo mismo lo que ocurre en Estados Unidos que lo que están proponiendo aquí en México. No lo es. Además son jueces locales y los procedimientos en esos estados, hay jurados, el juez es más bien como una especie de instructor, o sea, no tiene nada que ver. Sí, nuestro sistema de justicia es completamente diferente. No diferente, funciona, claro. o sea, no funcionan. Y el único ejemplo que sabemos que es Bolivia es un desastre. Sí, claro. Un desastre completo. Entonces, no hay ningún parámetro para decir, esta es una buena vía, es una buena alternativa. Es muy, muy grave lo que estamos viendo, repito, porque además, en el último momento, en el estertor de este sexenio, quiere destruir todavía, lo poquito que todavía funciona, lo quiere destruir. Sin ninguna mejoría. Ahora, yo quisiera ver un panorama real, o sea, a unos años, si es que esto llegase a aprobarse, ¿qué tan frágil sería nuestro sistema judicial los primeros años, por ejemplo? O sea, viéndolo en una situación, digo, que fuera que se aprobara y que todo seguiría caminando como se tiene ahorita pensado. ¿Realmente qué jueces o cómo va a haber o sea, cómo tienen planeado que esto se aplique realmente y que genere buenas expectativas tanto a las inversiones, tanto a la impartición de justicia, el proceso en el que va a haber el electorado, o sea, para poder votar? ¿Y quién va mientras a ejercer la justicia en esos momentos? O sea, realmente siento que hay muchísimas lagunas dentro de esta reforma que ni siquiera lo han visto y se están enfocando más en que todo va a ser por elección popular, pero realmente qué resultados va a traer, cómo se espera que va a ser la impartición de justicia después de eso, ¿no? En una palabra, es un desastre. Exacto. Porque además, como todo en la vida, construir es muy complicado, Exacto. destruir es muy sencillo. Tú le quitas una columna y un edificio de 50 pisos se cae en 5 segundos. O lo Y vivimos eso es lo que están haciendo. hasta con los juicios orales, ¿no? Que se impartió en el 2008. Es fecha de que hoy todavía sigue faltando que se crezca y que se dé en toda la República los juicios orales. Estamos hablando del 2008 a la fecha. O sea, ¿cómo es que ellos piensan que en unos años o en unos meses va a estar...? Es una locura. Pero es que así ha dictado absolutamente todo su gobierno. O sea, como le decíamos, es un presidente de saliva, copiándole esta frase que a mí me encantó. A ver, con la distribución de medicinas pasó lo mismo. Dijo, no funciona esto. Dio una narrativa en donde había corrupción, en donde había robo, pero la desmanteló sin ningún plan previo de cómo iba a funcionar. El Tren Maya, se pusieron a talar árboles antes de tener una ruta final de cómo se iba a trazar. Se hacen cosas sin tener un plan. Ahorita que tú decías, Exacto. ¿cómo se construye una casa? Yo te decía, planos. Pues sí, necesitas un plano. ¿Cómo va a funcionar? Claro. No lo tienen porque no les interesa. Uno de los primeros programas, por ejemplo, de Jóvenes Atypical que hacíamos, o no recuerdo si eran los pilotos, era sobre el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Y decíamos, es que no hay un plan, no hay resultados publicados, no hay nada. Y es que porque no les interesa tenerlo. O sea, no, como lo decíamos, es simplemente un disfraz de lo que quieren hacer, cuando lo único que quieren hacer es destruir y monopolizar el poder para que lo tenga absolutamente todo, pues Claudia Sheinbaum, López Obrador, al final Pero no fíjate sé en que quién se alguien quede en el con él. equipo de transición tendría que estar pensando, si tienen 2 centímetros, no muchos, 2 centímetros de cerebro, tendría que estar pensando en lo siguiente. Cuando hubo la transición en el 18,
Los gobiernos neoliberales que tanto atacó esta persona le dejaron el Fonden, le dejaron fideicomisos, le dejaron reservas, etcétera. Entonces, el dispendio que se dio en los últimos 6 años, gracias a esos recursos, que era por cierto nuestro dinero, que se tiró a la basura, pero le permitieron ese dispendio sin que encontraran una turbulencia financiera. Ahora, este año se fueron a 6% de déficit en el PIB y ya no hay ninguno de esos recursos. Tenemos un fenómeno recesivo en puerta y además tenemos socios comerciales enojados con lo que está sucediendo. Claro. Entonces, si yo estuviera en los zapatos de ella o de su equipo, diría, oigan, no hagan eso, por el amor de Dios. Claro. Nuestra nueva administración va a empezar tropezándonos Claro. por lo que hagan en este mes de septiembre, más en forma innecesaria. Si ya de hoy, bueno, tuvieron que tomar una medida radical porque el país corría un riesgo existencial y había que tomar esas decisiones, bueno, pues a lo mejor lo tendrías. Esto no lo necesitamos. Va a derrumbar y va a generar una condición de una gravedad económica, de una crisis visible que a nadie va a mejorar. Y además, insisto, si son del mismo partido, pues uno pensaría decir, oye, Les interesa entregarlo bien, llevémoslo claro. tranquilo, ¿para qué generamos ruido? Démosle espacio, va a tener un Congreso que le va a ayudar a gobernar. ¿Para qué haces algo que no genera ningún beneficio y que sí va a generar el ruido que ya sabemos frente a inversionistas? Y insisto, en un momento crítico para el mundo como tal. Es suicida lo que están queriendo hacer. Exacto, o sea, justo, se acaban de poner la soga ellos solitos, ya se pararon en la silla y están a punto de darle la patada a la silla. A ver, en impactos, me encantó la participación de la infografía en donde nos contabas los ciudadanos de a pie cómo nos impacta la reforma del Poder Judicial. A ver, si eres chavo, no estás consiguiendo trabajo o los trabajos que consigues están muy mal pagados, o sea, puede ser consecuencia, el no poder acceder a un trabajo de estos, puede ser consecuencia de esta reforma, justo por lo que decíamos de el nearshoring, que además tenemos un programa con Paco de nearshoring, también estabas tú, Pau, ¿eh? justo. Sí. Entonces vayan a verlo, es muy importante, pero sí, justo, o sea, hasta las cosas más tangibles, como poder conseguir un buen trabajo con un sueldo y con compensaciones buenas, se pueden ir justo por este tema. Esa es la gravedad de lo que estamos hablando y qué tan tangible es.